Hola a todos, soy Miguel Ángel Rivera, psicólogo y terapeuta, y en este vídeo voy a hablar del trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, bueno, por eso lo he titulado "Tengo un trastorno obsesivo-compulsivo", porque es verdad que mucha gente duda si los síntomas que tiene tienen que ver un poco con esto. Y bueno, en primer lugar decir que nada de lo que yo diga y cómo se entiende va a sustituir un diagnóstico de un profesional, pero bueno, nos sirve un poco para que, si tenéis dudas, pues sepáis un poco por dónde pueden ir los tiros. Entonces, bueno, lo primero que nos llama la atención es pues que el trastorno está llamado con dos palabras, ¿no? Obsesivo-compulsivo. Entonces, forma parte, digamos, dentro del trastorno tenemos las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son pensamientos incómodos, perturbadores para la persona. Puede sentir ansiedad, miedo, vergüenza, incomodidad. Lo puede expresar de diferentes formas en función del contenido. Pueden ser pensamientos o imágenes, ¿vale? Que llegan a la persona y tienen, digamos, una naturaleza intrusiva. Es decir, la persona no los quiere, por así decirlo, le gustaría evitarlos, le gustaría no tener esos pensamientos o imágenes en su mente, pero bueno, le vienen y no puede evitarlo. Y las compulsiones son la acción, otras veces no son acciones, sino que son otros pensamientos. Ahora, más adelante hablaremos de las diferencias, que sirven un poco para mitigar este malestar, miedo, vergüenza, etc. Si ponemos un ejemplo más o menos fácil que todos más o menos conocemos, pues una persona que tenga un trastorno obsesivo-compulsivo relacionado con la limpieza, con la contaminación, por ejemplo, que piense que sus manos están contaminadas de microbios y que esos microbios le pueden generar una enfermedad pues letal o muy grave, pues ese pensamiento de que hay microbios en mis manos y esos microbios son muy peligrosos, pues le lleva a lavarse las manos. Esa sería la compulsión. Con lo cual la función de la compulsión es mitigar de alguna manera ese miedo, esa angustia, pero no va a funcionar a largo plazo porque, claro, esta persona vuelve a la vida diaria y algo tiene que tocar, con lo cual volvemos a entrar en el mismo ciclo hasta que pues, no para de lavarse las manos. O, por ejemplo, una persona que sea verificadora, pues puede salir de casa y volver 3, 4 o 5 veces a comprobar que la puerta de su casa está cerrada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene mucho miedo a dejársela abierta y que alguien pueda entrar, robar, incendiar la casa, cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no funciona la compulsión? Es decir, porque justamente funciona para mantener el trastorno, pero no funciona para mitigar realmente esa angustia de manera a largo plazo. Es porque por un fenómeno que llamamos en psicología reforzamiento negativo. El reforzamiento negativo no es como el reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo es fácil de entender. Pues, por ejemplo, si un niño hace lo que nosotros queremos, pues le damos un caramelo. O sea, le damos un premio. Cuando alguien te da un premio o te dice algo bonito, un halago o cualquier cosa porque has hecho algo que es bueno para la otra persona o en general, pues ese premio funciona como un reforzamiento positivo. Es decir, es más probable que el niño repita la acción en el futuro si yo le he dado un premio. Pero el reforzamiento negativo es cuando me quito algo malo. No es cuando recibo algo bueno, sino cuando me quito algo malo. Entonces, en este caso, la compulsión nos está quitando la angustia que nos ha generado la obsesión. Angustia, miedo, vergüenza, etc. Pero no acaba o sea, te lo mitiga un poco. Entonces, la persona aprende que esa acción le sirve para mitigar. Pero la obsesión vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, y entonces justamente lo que yo hago es darle como mucha potencia al asunto, ¿no? Es como una noria. La obsesión me sube la ansiedad, la compulsión me la baja un poquito, pero luego enseguida vuelve la obsesión, entonces es un círculo vicioso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosas se podrían hacer para cortar este círculo vicioso? Bueno, vamos a hablar primero, perdonad, antes de tipos, ¿no? Estamos los lavadores y limpiadores, que hemos dicho, de no tocar nada que esté contaminado, porque eso de alguna manera me puede afectar a la salud. Verificadores, volver a revisar la casa. Repetidores, personas que repiten una acción porque cuando les ha venido algo a la cabeza que les da mucho miedo, les perturba, al repetir la acción es como que se anula esa obsesión. Pues, por ejemplo, si yo pienso que alguien muy querido mío puede tener, voy andando por la calle y pienso que una persona querida para mí puede tener un accidente,
Estas personas pueden retroceder varios metros, digamos los metros que estaban andando en el momento en el que pensaron esa obsesión de que alguien iba a tener un accidente, y de esa manera es como que anulan la posibilidad de que esa obsesión ocurra. Es como una especie de ritual mágico que la persona hace para mitigar su miedo al final, ¿no? De que algo malo ocurra. Ordenadores, pues esto también lo hemos visto mucho, ¿no? Gente que necesita que esté todo ordenado porque si no está ordenado va a ocurrir algo catastrófico. Gente que acumula cosas y no las tira nunca porque vete tú a saber si eso lo tengo que usar para algo. Esto quizá se relaciona un poco menos con el trastorno obsesivo compulsivo, habría que analizar en detalle. Y luego tenemos lo que llamamos los trastornos obsesivos compulsivos puros o obsesivos puros, que son más difíciles de detectar porque estas personas utilizan otro pensamiento para mitigar el malestar de la obsesión. Por ejemplo, una persona que cuente hasta 10, por ejemplo, o sea, un ritual mental de contar hasta 10 para mitigar la obsesión, o que vaya buscando las matrículas de los coches X números y hasta que no los encuentra no se queda tranquilo, este tipo de cosas. O, por ejemplo, en la hipocondria, que desde mi punto de vista es un tipo de trastorno obsesivo compulsivo relativo a la salud, buscar constantemente tranquilizaciones. Una tranquilización, es decir, o una verificación, es como verificación, tranquilización muy similar. Yo llamo al médico para que me diga, no, está todo bien, entonces me quedo tranquilo. Pero si soy hipocondríaco, como eso mismo lo que ha hecho es darle credibilidad al hecho de que yo podría estar mal, el hecho de que yo busque tranquilización. Entonces va a volver la obsesión, es decir, cuando yo busco tranquilizarme o midiéndome la tensión constantemente, por ejemplo, o buscando constantemente que alguien me diga, no, pero está todo bien, no, está todo bien. Esos son compulsiones también, y esto a veces no se entiende muy bien, ¿no? Puede gente de la familia que le puede estar diciendo constantemente, pero es que me pasa esto, pero está... y que la persona me diga, no pasa nada, está bien. Parece como lo lógico, pero ¿qué ocurre? Que mientras que una persona puede estar un poco inquieta ante algo y llega un amigo y le dice, bueno, relájate, no pasa nada, y eso le sirve para relajarse, la persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, la obsesión le ha generado tanta angustia que cuando el amigo le dice no pasa nada, le baja un poquito la ansiedad, pero no lo suficiente. O sea, no se tranquiliza de verdad, se tranquiliza un instante. ¿Por qué? Porque la primera, digamos, cuando llega a ese momento en el que busca esa tranquilización, está muy, muy alterado. Está tan alterado que no llega a bajar esa tranquilidad y entonces va a seguir con la obsesión. Esto es un tema un poco complejo de entender para la gente porque es antiintuitivo. Es decir, una persona constantemente, no, pero es que mira, estoy muy preocupado por esto. Entonces, intuitivamente, la otra persona le va a decir, no te preocupes, no pasa nada. Eso con una persona que no tenga un trastorno funciona, pero con una persona con un trastorno obsesivo compulsivo no funciona. Le estás dando, digamos, le estás ayudando a hacer una compulsión, que es que la persona busca tranquilizaciones. Es un poco como la hipocondria, es decir, no tiene sentido que te pregunten 5 veces, que le preguntes al mismo médico 5 veces, pero está bien, doctor, sí, está bien, pero está bien, a los 10 minutos, pero está bien. Entonces, la manera es romper eso. Porque el TOC, ¿cómo se cura? Se cura con exposición a las obsesiones, con prevención de respuesta. Es decir, me expongo a las obsesiones, pero no hago las compulsiones. De esa manera, las obsesiones, poco a poco, cada vez tendrán menos poder sobre nosotros. ¿Por qué pasa esto? A ver, hay una cosa muy importante. Una de las cosas que hace la persona es, lo que he dicho al principio, no querer las obsesiones. Y entonces la mente no entiende el no. Cuanto más combato algo que está en mi mente, en realidad le estoy echando más leña al fuego. Esto se entiende bien si hacemos el ejercicio del elefante azul, que a lo mejor alguien lo ha oído alguna vez, ¿no? Si cerramos los ojos y yo digo, no veas un elefante azul, no te imagines un elefante azul, no lo veas, elefante azul no, elefante azul no. Justamente lo que habrá aparecido en tu mente, casi con total probabilidad, será un elefante azul. Porque cuando nosotros decimos no veas un elefante azul, lo que hacemos es dirigir la atención de la mente hacia el concepto elefante azul. El no da igual, la mente no entiende el no. Entonces, cuando alguien tiene una obsesión y no quiere la obsesión, justamente lo que está haciendo es potenciar la obsesión.
Entonces, claro, una de las cosas que hay que ir trabajando poco a poco en terapia es la aceptación radical de la obsesión. Por ejemplo, imaginándose que no soy yo realmente, mi mente, quien está en la obsesión, sino que yo observo, yo soy capaz de observar. Por aquí hay terapias de tercera generación que unen un poco la terapia cognitivo-conductual con el mindfulness, y entonces podemos observar cómo esos textos, si digamos la obsesión tiene una frase, pues ver esa frase en una nube y cómo se va desvaneciendo, ¿no? Nos estamos exponiendo a la obsesión, pero no hacemos la compulsión que serviría para mitigarlo. Y hay otras técnicas, ¿no? Imaginarte que es el duende que tienes aquí, el que te está constantemente hablando de la obsesión, y tú no intentas quitarte al duende, porque esto es una cosa que creo que me he inventado yo, pero seguro que a alguien se le ocurrió antes. Si tú intentas quitarte al duende, el duende chilla más. Chilla ahí como diciendo, no me quites de aquí, no me quites de aquí. Entonces tú tienes que imaginarte que tienes un duende bastante fastidioso, pero que te está diciendo la obsesión, pero tú sigues con tu vida, le escuchas, no luchas contra él, no te lo quieres quitar. Esto, claro, hay diferentes técnicas para ir obteniendo esta maestría. Pero este sería el punto 1, no luchar contra la obsesión, aceptar la obsesión. Hay diferentes técnicas, como digo. Por ejemplo, se puede escribir la obsesión, escribir durante mucho tiempo la obsesión. Mucho tiempo es unos mínimo 25 minutos. Y de esa manera me estoy exponiendo a esa obsesión sin realizar la compulsión. Claro, tengo que hacerlo. Entonces hay que ir buscando qué técnica le funciona mejor a la persona, ¿no? Pero se trata de exponernos. Entonces, resumiendo, la compulsión genera un reforzamiento negativo. Reforzamiento significa que la próxima vez es más fácil que haga la compulsión, aunque tenga un nivel de ansiedad, de miedo, de vergüenza o de incomodidad menor, con lo cual no ayuda la compulsión para nada a curarse, sino que le está fomentando el trastorno. Fíjate, si por ejemplo una persona, típico trastorno, una mujer, sale su marido de casa y le da mucho miedo que el marido tenga un accidente de tráfico. Y entonces para relajarse, para tranquilizarse, se quita los zapatos y se los pone 3 veces. Digamos, hace ese ritual. Claro, conforme va pasando el tiempo, si yo me quito y me pongo los zapatos 3 veces y mi marido efectivamente no tiene un accidente, algo dentro de mí como que dice, o el sistema mío, cognitivo, emocional, conductual, dice, pues esto funciona, ¿no? O sea, yo hago esto y la persona no tiene el accidente. Y probablemente la persona sabrá que, pues que el quitarse y ponerse los zapatos no tiene una relación causal, o sea, no es la causa, no está protegiendo realmente a su marido, ¿no? Pero aún así, otra parte de mí me puede decir, no, pues es que esto funciona. Entonces, cuanto más hagamos una compulsión, más nos podemos creer que realmente funciona. Y nuestro propio sistema va a repetirlo porque si me quita la ansiedad, si me quita, aunque sea durante un instante, si me quita la ansiedad, la angustia, el miedo, y encima parece que funciona, pues entonces el propio sistema dice, esto hay que seguir haciéndolo. Aunque en realidad es, digamos, un trastorno, está mal, porque a largo plazo eso no me funciona. Cada vez es peor, es un círculo vicioso. Pero un círculo vicioso, como he dicho antes, del que hay que salir. Entonces, la acción es clave, porque si yo estoy diciendo, no, esto no sirve para nada, o sea, quitarme los zapatos y ponérmelos no protege a mi marido. Pero si lo hago, de alguna manera, me estoy diciendo a mí mismo, a mi sistema, cuando yo digo sistema me refiero a mis pensamientos, mis emociones y mis acciones, estoy diciendo, mira, si hago esto es por algo. O sea, si lo estoy haciendo es porque funciona. Entonces hay que intentar que el sistema sea coherente. Es decir, que yo sepa que quitarme y ponerme los zapatos no sirve de nada, pensamiento, que tenga una emoción, digamos, positiva hacia la idea de que quitarme y ponerme los zapatos no sirve de nada y que finalmente no me quite los zapatos. Porque aunque yo lo sepa y tenga una emoción más o menos positiva a hacerlo, si al final no lo hago, no cierro el ciclo, no rompo ese círculo vicioso. O sea, digamos que las 3 partes, pensamiento, emoción y conducta, tienen que ser coherentes. A ver, evidentemente lleva un tiempo, hay que trabajarlo, hay diferentes formas de llegar a esto, pero funciona.
Y luego, bueno, otro concepto muy importante en el TOC sería, que viene a cuento con esto, lo que llamamos consciencia de enfermedad. Si esa persona cuando se quita y se pone los zapatos te dice, yo sé que no sirve de nada, que no está protegiendo a mi marido, pero no puedo evitar hacerlo, porque me tranquiliza de alguna manera, esa persona tiene consciencia de enfermedad, sabe que eso no sirve para proteger a su marido. Pero si esta persona te dice, no, es que esto es útil para proteger a mi marido, entonces ya no estaríamos hablando de un TOC, estaríamos hablando de un TOC que ha pasado a ser, bueno, es un TOC, pero lo llamamos sin consciencia de enfermedad, y empieza a acercarse un poco a la paranoia, en el sentido de, claro, está pensando que realmente hay una relación causal entre su ritual y que el marido no tenga un accidente, ¿no? Entonces, claro, estas personas tienen que, o sea, una de las partes que hay que hacer en terapia es intentar que el paciente esté el porcentaje máximo. O sea, hay personas que están como 60% en que es verdad que no sirve para nada, pero luego a lo mejor en un momento de tensión, una persona que tiene las manos te dirá, no, y te argumentará y te dirá, es que me tengo que limpiar las manos porque los microbios son peligrosos. Entonces están ahí, como que sí, pero que no. O sea, es muy difícil que la persona esté 100% con consciencia de enfermedad, o sea, que sepa que lo que hace no vale para nada, justamente por lo que he dicho antes, porque si lo repite muchas veces, hay una parte de mí que sí que se cree que está sirviendo para algo la compulsión. Entonces es muy importante ir llevando al paciente a que entienda que es un trastorno, que de ningún modo está haciendo algo que realmente sirva para evitar ese miedo que tiene a que algo ocurra, por ejemplo. Que si esa cosa tiene que ocurrir, ocurrirá, y si no tiene que ocurrir, no ocurrirá, y tiene que aprender a aceptarlo. Lo que nos lleva a otro tema del trastorno obsesivo compulsivo, la necesidad excesiva, obsesiva de control. La persona cree que puede controlarlo todo. Es muy difícil que una persona llegue a tener un trastorno obsesivo compulsivo si no es muy controladora o perfeccionista o autoexigente, ¿no? Intentan controlar hasta lo que no se puede controlar. Si el marido sale de casa y ya, una vez ha salido, yo no puedo controlar si va a tener un accidente o no. No depende de mí. Entonces, como no depende de mí, tengo que aprender a aceptar las cosas que no dependen de uno, ¿no? Aquí nos vamos al estoicismo, que son los orígenes de la terapia cognitivo-conductual, es decir, los Albert Ellis y Beck y Aaron Beck se basaron mucho en la filosofía estoica para crear sus teorías cognitivo-conductuales, y es que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Y tenemos que aprender a aceptar lo que no depende de nosotros y a ocuparnos, dirigir nuestra atención hacia lo que depende de nosotros. Entonces todo esto puede conllevar muchísimo. Para alguien que nunca lo ha pensado, enseguida se va a generar una diferencia, ¿no? Algún ejercicio donde pongo 2 columnas y voy anotando lo que depende de mí y lo que no. Aceptar que nos pueden pasar cosas malas y que aún así vamos a estar bien o vamos a tener herramientas para poder seguir adelante, esa es la clave, ¿no? Porque el TOC está intentando evitar que algo malo ocurra, incluso con métodos como mágicos o ritualísticos que no tienen relación causal ni evitan realmente que eso malo ocurra. Entonces la clave es que la persona de alguna manera cree que no tiene herramientas emocionales y de autocontrol para poder enfrentarse a la posibilidad de que algo malo ocurra. No quiere enfrentarse a las emociones que tendría, no quiere enfrentarse a cómo sería. Curiosamente, los TOC, como son muy autoexigentes, muy perfeccionistas, cuando realmente tienen algo malo, lo llevan muy bien. Porque digamos que han tenido muchos factores en cuenta, ¿no?, de cara a hacer las cosas, pero tienen muchísimo miedo a que eso realmente ocurra. Y entonces donde sufren no tanto en el momento en el que pasa, que realmente uno lo pasa mal, pero lo llevan bastante bien, lo encajan bien, sino toda la vida, porque están toda la vida intentando que eso malo que tanto temen no ocurra, ¿no? Y es mucho más sufrimiento lo que se generan que el dolor que llamamos inevitable de las cosas que pasan y que son inevitables. Esto también nos llevaría a hablar del dolor inevitable y el sufrimiento opcional, que decía Buda, pero tampoco me quiero extender muchísimo. Entonces, bueno, creo que he hablado un poco de todo. Evidentemente, la terapia con un trastorno obsesivo compulsivo, pues primero tiene que llevar a entender muy bien cómo está funcionando el trastorno, el mecanismo de reforzamiento negativo, que lo entienda muy bien el paciente, cómo está reforzando el trastorno cada vez que hace una compulsión o evita hacer algo que... A veces la evitación es una compulsión. Si yo evito tocar algo que creo que está contaminado, esa evitación de tocar algo también es una compulsión. Cualquier tranquilización mental, hay que analizar eso muy bien.
y buscar la manera de ir generando poco a poco una exposición. También hay exposiciones, la mayoría de hecho yo diría, que son en imaginación, porque temo algo que está en la imaginación. Temo algo que, por ejemplo, una persona puede temer hacer daño a alguien. Tienen tanta necesidad de control que el hecho de que se les haya pasado por la cabeza por un instante, quizá porque han estado viendo películas de crímenes, y se les pasa por la cabeza una imagen donde están haciendo daño a alguien querido, se alteran muchísimo y a partir de ahí entran en bucle, ¿no? Y en la obsesión creen que porque lo hayan pensado, eso va a ocurrir en realidad. Y esto es otro concepto, pensamiento no es igual a realidad. Yo puedo pensar algo, la mente me da opciones, la mente no tiene una moralidad, una ética, simplemente me da opciones, y yo tengo una consciencia superior, lo que llamamos metacognición, que decide y dice, bueno, esto no lo voy a hacer, por mucho que me haya venido. Esto le pasa a todo el mundo. Si tú estás viendo una película pues, donde hay bastante violencia, puede que luego sueñes con cosas un poco inquietas o te vengan a la mente cosas, y puede que en algún momento te venga como a la mente una imagen de tú haciendo daño a alguien, pero eso no significa que lo vayas a hacer, porque simplemente la mente es como que te da opciones, te dice, mira, podrías hacer esto, pero también podrías hacer esto, pero la moralidad está por encima, entonces dices, yo esto no lo voy a hacer. Pero una persona muy controladora quiere controlar hasta eso y además tiene mucho miedo de que a lo mejor simplemente porque lo ha pensado, eso significa que podría llegar a hacerlo. Nada más lejos, porque se ha inquietado muchísimo porque ese pensamiento está en las antípodas de su moralidad. Entonces le ha generado mucho estrés. Entonces lo que tienen que hacer esas personas es, por ejemplo, en imaginación o mediante un relato, exponerse a la idea de que efectivamente hacen eso que tanto temen, durante, ya he dicho, más de 25 minutos o media hora. Esta técnica se llama saciación. Y de esa manera se exponen hasta el final y van perdiéndole el miedo a ese pensamiento. Entre otras cosas porque al exponerme durante media hora, pero luego sigo con mi vida, me doy cuenta de que todo estaba en la imaginación. Mi obsesión, mi miedo estaba en la imaginación, la exposición que he hecho estaba en la imaginación, en la realidad no ha pasado nada. Entonces les ayuda a diferenciar el pensamiento de la realidad y les ayuda a exponerse a un miedo que no se pueden exponer en la vida real porque estaba en la imaginación. Si yo me quiero exponer a un miedo a las arañas, pues primero me acerco a un dibujito de una araña muy mona, luego me acerco a un dibujito de una araña más realista, luego una foto, y así me voy acercando poco a poco y va disminuyendo la ansiedad conforme me voy acercando. Pero si es un miedo a que yo, hipotéticamente, le pueda hacer daño a alguien, no me puedo exponer, está en la imaginación. Por eso hay que hacer una exposición en imaginación. Y ya por último, creo que no lo he dicho, el tema de la ansiedad. La ansiedad sube durante 15 minutos y luego empieza a disminuir, a no ser que se esté fomentando por otros motivos. Esta es la importancia de, cuando se realiza una exposición, mantenerse durante al menos media hora haciéndola. Porque primero va a subir la ansiedad, cuando yo me expongo a la obsesión, por ejemplo, y no puedo hacer la compulsión, pero luego empezará a disminuir y la obsesión empezará a perder fuerza. Y si eso lo anotamos, nuestros niveles, vamos a ir viendo el progreso. Entonces, bueno, espero que todos estos datos, que he dado muchos, aunque es un tema extensísimo, te sirvan un poco para lo que sea, el interés que tú tengas en este vídeo, por si tienes algunos de los síntomas o alguna persona conocida. Como veis, tiene una parte un poco complicada en cuanto sobre todo la parte de saber cómo algunos pensamientos o algunas acciones o la búsqueda de tranquilización en personas allegadas pueden ser también compulsiones. Entonces, bueno, yo recomiendo a una persona que tenga trastorno obsesivo compulsivo pues que vaya a una terapia cognitivo-conductual y que se ponga con ello, ¿no? Porque desde luego le va a venir bien. La mayoría de las personas, si la persona digamos está dispuesta a trabajar, pues se pueden librar en un 90% fácilmente de todas sus obsesiones y compulsiones y aprender qué tienen que hacer si en algún momento a lo mejor de la vida en la que hay un poco más de ansiedad reaparece un poco alguna conducta de este tipo, pues ya saben un poco cuáles son las técnicas que tienen que aplicar para mantenerlo a raya y sobre todo volver a tener una vida plena, satisfactoria, funcional, que no me ocasione problemas, ¿no? También hay una cosa que he olvidado, que son lo que yo llamo pensamientos paraguas, que son pensamientos de depresión. Típico, por ejemplo, una persona que sale de casa y tarda 20 minutos porque vuelve
8 veces a comprobar la cerradura, ¿no? Entonces esta persona puede empezar a generar pensamientos del tipo, es que ni siquiera puedo salir de casa. Y entonces ese pensamiento sí se puede reestructurar y decir, vamos a ver, tardas 20 minutos en salir de casa porque vuelves más o menos 8 veces a comprobarlo, pero no significa que no puedas. Si tú, por ejemplo, te imaginas que vas a ir a un sitio mucho más alejado de la ciudad, que está a más de 20 minutos, o sea que, por ejemplo, yo he quedado con un amigo, el trayecto son 15, pero más los 20 que voy a tardar, 35. Bueno, si yo fuera a un sitio que estuviese a 35 minutos, sería lo mismo. No estoy justificando el TOC, lo que quiero decir es que la persona piense de manera racional. La realidad no es no puedo salir de casa, que eso genera mucha depresión y a lo mejor al final hace que la persona no salga y cada vez es peor, cada vez tiene menos vida social, cada vez su trastorno le domina más, sino tardo unos 20 minutos en salir de casa por mi TOC. También le da conciencia de que si se puede quitar el TOC, cada vez tardará menos y puedes coger un reto de decir, bueno, vamos a ver si conseguimos el próximo día tardar 15, volver 2 veces menos a comprobarlo, ¿no? Ir poniéndote objetivos poco a poco. Bueno, seguro que se me ha olvidado algo porque hay mucho que decir, pero tampoco quiero que sea muy extenso este vídeo. Entonces, bueno, en el caso de que alguno de vosotros queráis contactar conmigo para una sesión de terapia online, podéis escribirme al email miguelangelriverapsicologo@gmail.com, que voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo. Y también podéis echar un vistazo a mi página web, que es miguelriverapsicologia.com, ¿vale? Y el correo miguelangelriverapsicólogo, no psicología, miguelangelriverapsicólogo@gmail.com. Espero que haya sido útil este vídeo y bueno, que seáis muy felices, que vaya todo muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao.